Vamos a hablar de una idea que quizá resuena bastante: el cansancio de demostrar. Y no hablamos de un cansancio físico, sino de algo que va mucho más allá. Un tipo de agotamiento que nace de esa necesidad casi constante de tener que probar nuestro propio valor. Es ese tipo de fatiga que no sale de los músculos, ¿sabes? No es el típico dolor de espalda después de un día largo. Es más bien como un peso que se instala en la mente o puede que hasta en el alma. Y claro, esto no aparece de la noche a la mañana. Es algo que se va acumulando gota a gota a lo largo de los años. Es como correr una maratón silenciosa e interminable para demostrar que se puede, que se vale. Al final, esa presión constante, esa autoexigencia que no para, pues te va vaciando por dentro. Es un tipo de agotamiento que, por mucho que duermas, no se va. No es tan fácil. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. ¿Qué es lo que hace que este cansancio sea tan particular? ¿Cómo se nota en el día a día? Pues fíjate, hablamos de presiones que vienen de dentro, que a menudo ni se ven. Incluso cuando parece que ya no hay nada que demostrar, sigue ahí esa vocecita que te pide un poco más, un último esfuerzo. Y con ella, esa sensación de que si bajas el ritmo, de alguna manera pierdes valor. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se llega hasta aquí? Vamos a ver cómo un patrón de comportamiento, a lo largo de toda una vida, termina por fusionarse con la idea que tenemos de quiénes somos. Durante décadas, la identidad se ha forjado sobre estos pilares. Ser la persona que resuelve problemas, la que sostiene a los demás, la que siempre cumple, la que se mantiene fuerte cuando el resto se derrumba. Ojo, porque esto no eran solo tareas, se convirtieron en la propia definición de la persona. Y así es como pasa. La necesidad de sentirse imprescindible se convierte en un papel que se interpreta cada día. Y con el tiempo, te metes tanto en el papel que se confunde con tu propia identidad. Dejar de actuar así se siente, literalmente, como dejar de existir. Esto nos lleva directos al motor emocional que hay detrás de todo este ciclo, el miedo. Pero cuidado, no es un miedo cualquiera, no es algo superficial. A primera vista puede parecer un simple miedo a parar, a descansar sin más, pero si rascamos un poquito, lo que encontramos en el fondo es el verdadero temor, el pánico a dejar de sentirse necesario, el miedo a volverse irrelevante. Y aquí está la gran pregunta, la que resuena en el fondo de todo este cansancio. Es una duda casi existencial que lo pone todo patas arriba. ¿Acaso el valor de una persona está atado a su capacidad para producir, para ayudar o para resolver cosas? Porque esta creencia, esta ecuación de hacer es igual a valer, se nos instaló en la cabeza hace muchísimos años como si fuera una verdad universal. Se convirtió, digamos, en el sistema operativo con el que funcionamos, uno que nunca nos paramos a cuestionar. Bien, y entonces, ¿qué ocurre cuando este sistema empieza a hacer aguas? Cuando esas recompensas que antes funcionaban de repente ya no sirven para nada. Este es el mantra que alimenta el bucle, ¿verdad? Venga, un esfuerzo más, un último sacrificio, solo un proyecto más. Es creer que el valor siempre está en la siguiente prueba, en el siguiente logro. Es una trampa, porque promete una validación que en realidad nunca es suficiente. Pero claro, llega un punto de inflexión. Ese momento en que el aplauso de los demás ya no compensa el desgaste que se siente por dentro. La validación externa se queda hueca, y el simple hecho de intentar impresionar a alguien cansa mucho más de lo que satisface. Y con todo esto llegamos a una definición mucho más clara. No es el cansancio de trabajar. Es el agotamiento que viene de esa necesidad incesante de demostrar que sigues vigente, que sigues fuerte, que sigues siendo útil, en resumen, que todavía cuentas para algo. De acuerdo, si ese es el problema, ¿cuál es la salida? Pues aquí es donde entra en juego un cambio de perspectiva que es fundamental. La idea del éxito simplemente cambia de forma. Pasamos de un modelo de acumular, demostrar y correr sin parar a uno basado en elegir, en disfrutar y en caminar, pero con intención. Es un cambio sutil pero potentísimo, del más al mejor. Y todo esto se apoya en una verdad fundamental que choca de frente con ese miedo del que hablábamos, y es que la dignidad no depende de rendimiento. El valor de una persona no tiene fecha de caducidad. El simple hecho de existir ya es justificación suficiente. Esto nos conduce a la que podría ser la solución definitiva. Y es una solución que viene de dentro, no de fuera. El permiso para descansar de verdad. A ver, la cura para este tipo de agotamiento no te la van a dar unas vacaciones, ojalá fuera tan sencillo. La verdadera sanación viene de entender, de interiorizar que el valor personal no está ligado al esfuerzo constante. Quizá esta etapa de la vida ya no pide más sacrificios, sino algo mucho más simple y a la vez más difícil: autenticidad. Piénsalo un momento. La verdadera libertad no consiste en poder hacer más cosas, consiste en dejar de sentir la obligación de tener que hacer más para sentir que se vale algo. Y vamos a cerrar con una pregunta, para que quede ahí flotando.
Si hoy mismo se tomara la decisión de no demostrar nada más a nadie, ¿qué parte de uno mismo, después de tantos y tantos años, podría por fin respirar en paz?